Todos coincidimos, los exégetas del programa coinciden en que Chispa y Muelle es algo distinto, algo diferente, es una nueva oferta, es algo que va calando poco a poco entre el gran público y que dará mucho que hablar en siglos venideros. Sí, porque lo que estamos realizando, lo que estamos desarrollando estos días, no es para, a lo mejor, nuestros tiempos contemporáneos, no, esto es para el futuro, para que nos analicen, para que nos investiguen dentro de 100 años, para que digan, ¿qué fue aquello? Chispa y Muelle, la gran revista de divulgación científica, a vuestra disposición. Podéis preguntar, podéis manosear a Pepín Tré. Otra cosa es la reacción que él tenga, ¿no? Puede tener una reacción positiva o negativa, eso ya. Él es muy inconstante. Chispa y Muelle, en la Rosa de los Vientos. Para consultas, para devocionarios, para psicología, rosa.vientos@ondacero.es. Mi querido editor, mi querido Pepín Tré, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Estaba deseando hablar. Estaba con unas ganas. ¿Ahora puedes hacerlo? Sí. Ahora puedes hacerlo. En primer lugar, agradecer muchísimo esta, bueno, pues yo creo que la acogida, ¿verdad?, que ha tenido. Hombre, Chispa y Muelle, la verdad es que intentamos que sea esa revista fácil, sencilla, sí, de divulgación, que acerca un poco el desconocimiento. Bueno, el conocimiento o el desconocimiento, porque realmente son dos extremos que se tocan. Sí. Lo mismo, el conocer o no conocer es un poquito, al final es lo mismo. Hacía falta, por tanto. Sí, hombre, claro que sí, era imprescindible. Y aquí estamos intentando cumplir una labor social. Dispuestos a desvelar los misterios de la ciencia, los entresijos, las gallinejas. Sí. Todo lo que acompaña, ¿no? Sí, has puesto el dedo en la llaga. Sí, eso es, sí. Aquellos bocadillos de entresijos y gallinejas, aquel olorcillo tan cálido, ¿verdad? Y tan... Sí, era medio fétido, medio cálido. Sí. Era casi un olor rico. Te acercabas al local, ¿verdad? Con un cariño, ¿verdad? Casi de rodillas. Sí, porque además lo llevabas oliendo desde lejos. O sea, si por ejemplo estaban embajadores, tú ya lo olías en Argüelles. Entonces, mientras te acercabas desde Argüelles a Embajadores, que son dos barrios de Madrid, que deben estar a unos 26 kilómetros el uno del otro, pues ibas haciendo apetito. Y digo yo que nos acercábamos de rodillas porque era casi imposible acercarse erecto. Sí, la erección es que no es fácil, ¿eh? ¿No? O sea, ese mantener precisamente, has vuelto a poner el dedo en la llaga, porque es que el Homo erectus como tal, tuvieron que pasar, me parece que pasaron varios años. Desde que no era erectus hasta que luego ya fue lo. Y es precisamente por la dificultad que tiene en sí mismo esa consecución de la erección. Eso, por ejemplo, no lo hacen los coleópteros. Los coleópteros no tienen erecciones. No tienen erecciones. No tienen erecciones. Sobre todo porque la democracia todavía no ha calado entre su sociedad, ¿no? Entonces... Es posible. Y que económicamente tienen niveles distintos, se dedican a otro tipo de actividad. Por ejemplo, lo que es la bolsa, lo que son los bonos, los bonos del tesoro. Sí. Por ejemplo, a ellos no les... Son cosas que no les dan lo mismo. Ya, Pepín, pero así entre nosotros, ¿qué se le puede pedir a un coleóptero? Hombre, se le puede... O sea, por pedirle se le puede pedir muchísimas cosas. Que luego él esté dispuesto a darlas, porque al no tener bolsa como los marsupias, los marsupiales llevan una bolsa, y ya sabes que llevan de todo. Entonces ellos sí, porque tú les puedes pedir, tú a cualquier animal marsupial le dices, hazme el favor, marsupi, por ejemplo, dame un tintero. ¿Llevas un tintero? Pues posiblemente lo lleve, y si no lo lleva, vuelve en 10 minutos y te trae lo que tú le has solicitado. ¿Coleópteros famosos? Pues D'Artagnan y Benito Lampedusa, que luego ya fue humano, o sea, se le conoce más como humano que como díptero, y luego como coleóptero muy poquitín. Sí, porque de eso trabajó poco, no se le dio bien y tuvo que abandonar para convertirse en himenóptero, ¿no? Bueno, pasó a ser cangrejo del río. Cangrejo del río. Sí, cangrejo del río, porque bueno, pues vio que ahí él tenía una salida, él tenía una posibilidad, su madre que era palmífera. Sí, era palmífera, y se dedicaba pues sobre todo a la escritura, era muy buena calígrafa, y entonces escribía todos los escritos que mandaba el Papa Inocencio III, que él no escribía. Entonces él tenía la calígrafa que era la madre de este joven que te acabo de decir. Inocencio III era un dictador, o sea, dictaba. Sí, efectivamente, sí, como tantos y tantos. Como generalmente los dictadores no saben leer y escribir, pues los dictadores que dictan. Dictan. Claro. Promulgan. Sí, es que pones el dedo en la llaga en todo. Cosa que digo es que lo sabes, ¿eh? Tenemos algunos reportajes centrales en nuestra Chispa y Muelle de esta semana. Has querido escoger, de hecho has escogido. Sí.
Sí, he querido y luego lo he hecho. Sí. Y luego lo has hecho. Sí. Tenemos, por ejemplo, en el ámbito científico, sí. Pues muchos amigos, muchos estudiantes de ciencias, pues están a mal traer con el rodio. Es que no es fácil. Y yo concretamente voy a tratar el sesquióxido de rodio. ¿Perdón? Sesquióxido de rodio. Es que, quiero decir, es especial. Es un rodio diferente. Sí. Es un rodio, no confundido con el rodaballo. O sea, el rodaballo pertenece más a lo que es el mundo de la lamprea, por decirlo de alguna manera. Por aproximarlo un poco, porque tampoco. El rodaballo y la lamprea son animales diferentes. Pero, sin embargo, concretamente el sesquióxido es que tiene dos hidratos. Sí, que esa es la clave. Sí. Lo que distingue del resto de los rodios. Sí. Porque los rodios puede haber muchísimos rodios. Sí. Rodios ahí se calcula según Wittgenstein, que era un filósofo alemán. ¿Perdón? Que a estas horas tampoco me pidas que vocalice. Wittgenstein. Westenhagen. Bien, él dijo ya cuando hablaba con su hermana, con su hermanita, con Ramis. De idéntico apellido. Sí, el apellido era el mismo. Cambiaron más que el nombre, los distinguían por eso. Porque no tenía el apellido era el mismo, todos sus padres decidieron ponerle nombres distintos para que a la hora de llamarle, sobre todo cuando tenían que subir a comer, porque estaban en un solar, vivían en un solar. Tenían allí unos sacos de dormir. Era una familia solariega. Sí, bueno, y que les gustaba. O sea, que eran naturalistas. Eran gente natural que vivían en los espacios exteriores, no querían vivir en el espacio interior. Como Emilia Pardo Bazán, pero sin cargo. Más como Bárbara de Braganza. Sí, un poquito también por ahí, sí, porque Bárbara de Braganza también era una mujer muy natural. Muy bien. Vamos acotando, vamos delimitando. Bueno. Ya sabemos perfectamente por dónde nos movemos. Sí. ¿Te hablo más de sesquióxido? Sí, sesquióxido de rodio. Sesquióxido de rodio. Mira, el sesquióxido de rodio, esto además te lo digo a ti, por supuesto, y por extensión, pues a todas aquellas personas que eso te lo pueden encontrar como materia preguntada. Entonces la cosa es sencilla. Sí. Hombre, hay una cosa confusa que ha habido siempre en el sesquióxido de rodio, porque al tener dos hidratos, tiene uno amarillo y otro negro. Entonces eso, había gente que eran abejas. Entonces dice, o sea, por color, por la analogía, sí. Dice, amarillo y negro, dice, pues abejas. No, señor, no confundir, pues eso es imprescindible para reconocer al rodio. No confundir nunca abeja o abejorro en su caso, si ves que el tamaño es mayor. O sea, la abeja tiene, me parece que son 16 milímetros por pata, menos la masa corporal. O sea, sí. para ver el perímetro, si quieres el perímetro que tiene una abeja, lo que tienes que hacer es dividir la longitud de las patas por el perímetro torácico que tiene en sus bronquios. Y de ahí sale la abeja. Y de ahí sale el huevo. el huevo que luego deposita la abeja, lógicamente, para hacer mieles y para hacer todo tipo de dulces. Mieles y triunfos. Y mieles laureles, mieles y triunfos. Que son pastelería, se puede decir. Pastelería. Sí. Que es lo que hacen las abejas, básicamente. Lo que hacen es repostería. Son unas aves reposteras. Son reposteras. Entonces esto, claro, hay mucha gente que lo ve así de esa manera y dice, ay, mira, ver una abeja y dice, no, sesquióxido de rodio. No, señor, no seas mandril. No seas mandril. Hombre, por Dios. Que tampoco el mandril tendría en este caso nada que ver. Pero como un símil también. Sí, pero no es ningún defecto, es simplemente ignorancia. Sí, confusión. Es confuso, efectivamente. Entonces aquí, centrémoslo. O sea, sesquióxido de rodio, amarillo y negro, bien. Hasta ahí, bien. Capacidad de vuelo, muy poquita. El sesquióxido de rodio como capacidad de vuelo, despreciable. O sea, no admitimos como volátil al sesquióxido de rodio. No se admite como volátil. No se admite como volátil. Entonces, con esos dos carbonatos, lo que hace, o hidratos, que es lo mismo. El hidrato y el carbonato, prácticamente es lo mismo. Cambia la nomenclatura. Sí. Luego está el hidrocarburo. Hidrocarburo, efectivamente. Claro. Luego está la posología, que es lo que lleva el hidrocarburo para saber cuánto carburo tienes que echar dentro de los hidratos. Eso es posología, con lo cual entonces sabes si tienes que echar a lo mejor 100 piezas o solamente 3 piezas. Sí, vayamos con el capítulo de utilidades.
La utilidad del sesquióxido de rodio muchísimo. Eso vale, pues mira, se hacen hules sobre todo, vamos, el más extendido aquí ha sido el hule. El hule que se utiliza debajo del mantel para que los líquidos, o sea, la posibilidad que tiene el sesquióxido de rodio, aunque no huele, es que el líquido elemento no deja que traspase a través de sus moléculas, porque son moléculas impermeables. No olvidemos, exactamente. Si tú quieres aislar una superficie plana, por ejemplo, un familiar querido, quieres que no se moje, que no le traspase el líquido, entonces se le cubre, se le galvaniza, en una palabra, se le galvaniza con sesquióxido de rodio. Entonces, este joven, o no tan joven, porque allí no vamos a entrar en esas cosas, pues quedará totalmente preservado durante años y años del efecto de la humedad y del vuelo rasante. O sea, no podrá hacer ni vuelo rasante ni percibir la humedad. Incluso ni podrá hablar con nadie ya. Hombre, tendrá que poner empeño. Claro, sí, tiene que poner empeño. Al quedar aislado, pues, como que le haces el vacío con el sesquióxido de rodio. Sí, te cambia el carácter, efectivamente. Sí. Es como si el cuerpo humano quedara dentro de una cámara Fahrenheit. Fahrenheit, ¿me has dicho? Pues no lo sé. A lo mejor es Celsius. La otra escala. La otra que hay. La otra que la cámara la cámara del faraón, la cámara de Geo. Bueno, no es ese. Bueno, pero sí podría ser como símil, a ti sí te vale. O sea, como onomatopeya. Lo vamos a utilizar en este caso como onomatopeya. Sí. Si tú quieres tener a un ser querido en una cámara impermeable que no tenga nada que ver con lo que es su vida exterior sentimental, o sea, quiero decir, él puede mantener sus sentimientos, pero desde luego no podrá proyectarlos a más de 6 metros por microsegundo. Por microsegundo. Por segundo cuadrado. Hombre, luego también podemos incorporar ya el cuerpo humano impregnado de sesquióxido de rodio. Sí, lo puedes. Pues a la cámara, como por el calor, ¿no? Por calor. Bueno, eso, ahí lo que pasa es que es fusión. En este caso es por fusión o infusión. Son dos cosas. Puedes conseguir el mismo. Si estás prescindiendo del líquido, o sea, a tu ser querido ya no le dejas la utilización. No le dejes. Sí, se lo permites, pero él voluntariamente renuncia a eso. Entonces tú, por infusión, o sea, hay que sumergirlo. Entonces hay que sumergirlo en un líquido a una temperatura considerable. ¿Qué tal funciona el sesquióxido de rodio, por ejemplo, con la manzanilla? Mal. Con la manzanilla mal. Va mucho mejor, muchísimo, pero muchísimo mejor va con el papel de estraza. Sí. El papel de estraza sí, porque al tener esa porosidad, tiene esa ligazón. Sí. Y entonces se crea una ligazón. Tú haces así. Sí, haces así, eso es onomatopeya. Lo que es así un revoltijo, y entonces se funde y sale lo que era la huevera esa antigua. Sí, la huevera que es como cartón piedra, pero que eso es aplicable porque sabes tú que el sonido se expande por lonchas. Por lonchas, efectivamente. Entonces esto lo que hace es que aclimata el sonido al sentimiento que tengas tú de tu novio, o ya te digo, o ser querido en general. Pero pensando en el futuro, Pepín, el sesquióxido de rodio tiene aplicación a lo mejor en la ISS, la carrera espacial, en los inventos que puedan, ¿no? Sí, claro. Porque aquí tenemos el problema de cuánto hay. Sesquióxido de rodio hay muchísimo, hay más de bueno, hombre, la cifra exacta tampoco, pero debe haber como más de 30 y tantos kilos. ¿30 y tantos kilos de sesquióxido de rodio? Sí, en el mundo. Pero esto va a provocar guerras incluso por su control. No, hombre, no, porque está repartido. O sea, tú no te encuentras un saco con 30 y tantos kilos de sesquióxido, eso está repartido en los planetas. O sea, ¿Dónde se encuentran los grandes yacimientos? Básicamente, en el sitio donde más, que es el punto clave, podemos decir, está en Rotterdam. En Rotterdam, y luego está Berna y Lucerna. Berna y Lucerna. Rotterdam, Berna y Lucerna es un poco el triángulo, podríamos considerar el triángulo del radio. Un triángulo isósceles. Escaleno, entre isósceles y escaleno. Sí, a las distancias que tienen, porque son equivalentes. O sea, hay la misma distancia de Rotterdam a Kuala Lumpur, que si restas la que hay entre Berna y Lucerna, y lo multiplicas por 6. Pero claro, amigos, tenemos que tocar todos los ángulos posibles. Todos los ángulos. La tragedia del becario, ¿no? La tragedia del becario que manipula el rodio, ¿no? Es terrible. ¿Cuántos becarios puede haber ahora mismo trabajando en el sesquióxido de rodio? Habrá más de... Pues sí, mira, hay 30 y tantos kilos, eso se hace un cálculo muy sencillo. Pues tiene que haber unos 236.400 y pico. Y no hay subvención.
Claro. Eso se intenta mantener en el misterio. O sea, a los becarios se les intenta mantener siempre en el misterio. Claro, porque claro, la producción de hules... el hule está bajando. Está bajando, sí. El hule, antes, aquí en España, además concretamente, era un gran dispensador de hules. Sí. Casi todo el mundo, en casi todas las casas existía el hule. Había uno muy bonito, que era con el mapa de España, que era una manera de aprender geografía mientras ibas comiendo, pues había de geografía los mapas físicos. Con los Reyes Godos. Había otros, efectivamente, que era con las distintas monarquías que había, y luego había otro de ángeles, arcángeles, y sobre todo el arcángel San Gabriel, que era el que más gustaba por la trompeta, porque lo que pasa es que la tocaba altísimo. Sí, o sea, es muy fuerte. El arcángel San Gabriel es bueno, o sea, tiene muy buenos sentimientos, pero toca demasiado fuerte la trompeta, entonces te deja de los tímpanos, te los hace vibrar. Es una vibración tal que se te caen las fosas nasales y te deja, pues como te deja, claro. Y fíjate, el sesquióxido de rodio es compatible con más elementos químicos, con más... Con el acero. Con el acero, porque es metaloide. Al ser metaloide, o sea, todo lo que sea metaloide o mineral, porque también con el mineral te vale. Con el mineral vale. Sí, con el vegetal podrías hacerlo, pero por ejemplo en un almirez, si tú utilizas almirez para lo que sea, para tus experimentos, incluso para la escritura, que se utiliza muchísimo el almirez, quiero decir, cuando quieres escribir una cosa un poquito críptica, un poquito que no sea entendible, que haya que leer entre líneas, entonces tienes que machacar el sesquióxido de rodio, puedes ahí meter, una parte vegetal, y luego metes lo que es el gusanito, el pequeñito, o sea, lo que es el bicéfalo, el que tiene 2. O tricéfalo, si tuviera 3. Sí. Pero el gusanito, generalmente, el que tienes que meter ahí, que es como la bebida del maguey, ya sabes, tú es la planta del maguey, de la que sale el mezcal, que es a través del gusanito. Entonces, ese gusanito lo que hace es que absorbe esa energía que tiene el sesquióxido de rodio y lo va soltando de una manera en forma de goteo en suspensión áurea. Anda ya. Sí, era eso. Sí, era eso. De ahí viene el sabor característico, ¿verdad? Sí, la repostería. La repostería, volvemos a la abeja. No confundir con la abeja, no, porque son unos colores muy llamativos. Es lo mismo, los colores son los mismos. Rojo, el rojo es despreciable. El amarillo y el negro. Esos son los colores básicos, lo mismo de la abeja que el sesquióxido de rodio. Se desestimó el rojo porque a ver si lo van a confundir con una abeja alemana. No. Claro, efectivamente, y porque el rojo, como se torea muy poquitas abejas, o sea, lo que se llamó la fiesta nacional, empezó con pollo, empezó con ave, empezó en ave, y luego se le quiso incluir abeja, pero claro, o sea, quiero decir, el rojo, en la abeja, o sea, la torería, lo que llaman la torería, no gustaba, no le gustaba. Y para finalizar este tramo, Pepín Tred y toda la risa Chispa y Muelle, pues grandes científicos que hayan trabajado con el sesquióxido de rodio. Pues hombre, ha estado, grandes, pero bueno. Vamos, que superen, por ejemplo, el 1,60 m. Sí, entonces sí hay. Sí, con más de 1,60 m, sí, pues mira. Que recuerde, estaba Edison, sabes que lo que hizo fue trabajar a partir del sesquióxido de rodio, montó los fotolitos, los fotofosfitos, que eran moléculas nietas de payasos, y los fosquitos, que era repostería. Sí, son moléculas de luz, o sea, lo que es la molécula de luz, que es lo que trabajaba Edison. O sea, hay moléculas que se movían, ¿no? Se movía, sobre todo, la que más, lógicamente, por su tradición familiar, era el fotofosfito. Y ya digo, claro, al venir de payasos, pues era, pues así, inquieta, verbenera. Es una molécula mucho más verbenera. Entonces Edison lo que hacía es, gracias al sesquióxido, les ponía, como a los ratones, les ponía sesquióxido. Entonces, claro, todos los fotofosfitos, los fotolitos y los fotones veían y se iban al interior, a lo que es la bombilla, sin rosca. Entonces luego ya se metían en el cristal, tú enroscas la bombilla por la parte de fuera, le pones la parte de metaloide, roscas, eso se viene ya adentro y ilumina, ya te da la luz que tú quieras. Exactamente, y es lo que queríamos constatar esta noche. Amigos, al final, como siempre, todo es luz. Sí, exactamente, de alguna forma se hizo la luz. Y el sesquióxido de rodio tiene mucho que ver en ello. En el siguiente tramo de nuestra revista Chispa y Muelle vamos a abordar una gran escuela de pensamiento universal, el taladrismo. El taladrismo, yo creo que es de lo fundamental. Después de escuchar a Pepín Tred hablando del taladrismo, yo creo que todos lo tendremos más claro y más perforado. Eso, lo segundo.
La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Espero que estéis a gusto, hasta las 4 de la madrugada en Canarias, casi 2 horas por delante para disfrutar de la radio en vivo y en directo, y por supuesto de nuestra revista de divulgación científica, única en su género, única en el mundo. Hay muchos pepines, pero de momento solo tenemos a este, así que vamos a disfrutarlo, que tenemos chispa y muelle para rato. Hemos estado unos minutos conversando sobre el codo y la verdad es que hemos llegado a grandes conclusiones. ¿Qué gran medida el codo, verdad, Pepín? Sí. El codo egipcio, por ejemplo. Sí, porque el codo egipcio medía mucho más que el codo normando. El codo normando, el codo normando me parece que pues debía ser unos 11 metros. Y me parece que el codo egipcio no llegaba a los 45 centímetros. Hay una diferencia ahí de cultura. Siendo 45 centímetros una medida más que aceptable. Yo creo que sí. Yo desde luego la daría por aceptable. Sí. Lo otro me parece un exceso. Bueno, ya incluso con 20-22 centímetros... Por codo. Sí. También entraría. También es aceptable, también se daría como aceptable, sí. Sobre todo en la cultura egipcia. Sí. Claro, porque la cultura normanda no tiene nada que ver. Sí. La cultura normanda... pero es por la alimentación. O sea, el alimento de un normando no tiene nada que ver con el alimento de un egipcio. Es que el egipcio se alimentaba, mejor, ¿no? Quizás yo no le daría el valor de mejor o peor. Abusaba menos. Sí, bueno, es que lo hacía todo por ingesta. O sea, mientras que el normando era por aprehensión. Entonces es distinto. O sea, el alimento que penetra, digamos, en tu cuerpo, entonces tú lo asimilas muchísimo más. Sí. Porque tiene las proteínas. Tiene las proteínas, vitaminas, cereales. La cerealística será también una materia a tocar, ¿eh? Podrá serlo posiblemente, pero para el próximo trimestre ya, ¿eh? Porque en este vamos muy apretados. Va muy denso. Llevamos el programa muy no sé, yo lo sé. Sí, la cerealística sí, la vamos a dejar después de Navidades. Sí. Seguimos en nuestro ámbito cultural y vamos a desarrollar un asunto muy solicitado por parte de los oyentes, sobre todo los que están estudiando letras. Sí, por uno. Son las grandes escuelas de pensamiento que Pepín Trea ha estudiado con profusión. Bueno, tampoco quiero yo aquí tirarme el moco. O sea, un repasillo. Una pasadita, sí. Una pasadita, pero vamos, yo creo que es suficiente para poder dejar un poquito las cosas en su sitio, ¿eh? Sí. Ocurre, Pepín, que en el siglo XIX hubo muchas escuelas de pensamiento. Sí. Hubo varias. Incluso hubo gente que llegó a pensar y todo en esto. Sí. Pero claro, una en concreto, fundamental, porque inspiró a muchos... Sí, fue el taladrismo. Efectivamente. Bueno, esto viene... Claro, hay que hacer un poquito de historia, un poquitín. Esto viene a través de Sístole, uno de los más grandes historiadores, y Diástole. Posiblemente junto con Diástole... Fueron los que dieron más vida, se puede decir, a lo que es el pensamiento humano. Los que hicieron más corazón, ¿no? Sí, exactamente. Le pusieron porque era muy cerebral. O sea, hasta ahora las escuelas de pensamiento, hasta que llegaron estos personajes, eran escuelas de pensamiento vacuas, eran incorpóreas. Entonces, sin embargo, con la llegada de Sístole y de Diástole, pues ya cambió también un poquito, porque se introdujo ese concepto de lo que es el leucocito y el hematíe. Sí, porque empezó uno solo, hubo un hematíe y un leucocito. Entonces se cambiaron. Sístole le propuso a uno de los leucocitos, cuando fueron varios, le dijo: mira, cámbiale a Diástole, dale 2 leucocitos y él te los cambia por unos hematíes. Entonces, claro, Diástole, al ver que Sístole estaba más en el empeño de ese intercambio, dijo: no, vamos a dejar solamente, lo que vamos a hacer es cambiarla, pero vais a seguir, vosotros vais a tener los mismos leucocitos y los mismos hematíes, y vamos a cambiar la presión. Entonces ahí surge un poco el día festivo, ese día, lo que se conoce el domingo. Un día... esa verbena, esa alegría que surge precisamente de esa presión, esa subida de presión por igualdad entre leucocito y hematíe. Empate, podemos decir. Empate entre leucocito y hematíe. Entonces surge... Vamos a soltar las plaquetas. Eso es. Y eso te lleva a una especie de verbena, una revolera de alegría. Sí. Y entonces digo esto porque precisamente en esa alegría de las escuelas de pensamiento surge esta concreta. El taladrismo la inicia Berbiki, que era un derviche, lógicamente,
claro, tenía una capacidad de giro sobre sí mismo y a tal velocidad... Era un girófago. Exactamente, un girófago. Y entonces, pues claro, creaba grandes pozos de conocimiento. Esto se abandonó durante unos años y lo retomaron más tarde Black and Decker. Black and Decker eran dos, claro. Black era negro y Decker era poeta. Gustavo Adolfo Becker. Y entonces ya juntos pues desarrollaron lo que se conoce un poco hasta nuestros días por la ética con agujeros. La ética con agujeros. Y eso es ventajosísimo para todos. ¿Por qué? Pues por aquí me entra, por aquí me sale. Esa alegría es lo que nos lleva precisamente a enlazarlo otra vez con esas escuelas de los clásicos, lo mismo de Sístole que de Diástole, que al subir la alegría sube la presión. Si sube la presión, sube el leucocito. Y al subir el leucocito, baja el hematillé. Con lo cual quedan las plaquetas como engaste, digamos como tarima. Como tarima, solo flotante, como tarima flotante. Pues sí, puede servir, es tarima flotante, luego le pones el leucocito, una capa de leucocito, capa de hematillé, barnizas lo que sea, y eso te queda brillante, pulido, alegre y dicharachero. Y eso es lo que motivó a Black and Decker a formular la teoría, ¿no? Sí, Black and Decker fue el que lo llevaron. Black and Decker fueron bueno, por eso les dieron varios Nobeles. Exacto. Sí, aquella famosa teoría de todo lo que perfora se hunde para volver a salir. Para volver a salir a través de su propio agujero, efectivamente. Cuando tú intentas hundir una cosa que es porosa, entonces el líquido elemento, suponiendo que sea hundido, el líquido elemento surge como un pequeñísimo geyser y entonces se une... Por presión. Por presión, efectivamente, tú lo has puesto de la llaga. Por presión, eso sube como vapor de agua, se licúa y se nivela. Bueno, pero ¿qué gran injusticia se ha cometido con Black and Decker, ¿verdad? Con Berbiquí. Han pasado al olvido y tanto que aportaron a la humanidad y al avance de las ciencias, ¿eh? Muchísimo, sobre todo, hombre, se les recuerda, pero nunca con el respeto. ¿Por qué no decirlo con el respeto que merecen? Yo me acuerdo la historia de Black and Decker, que es terrible, ¿no? Que acabaron poniendo una tienda de bricolaje, ¿no? Y acabaron en sus días. Esos fueron, sus sucesores, porque los Nobeles es que al final luego no te dan para cosa, ¿eh? Y se fundieron, ¿no? Sí, se fundieron la fortuna. También, hombre, porque era gente de, pues eso, gracias a ese por aquí me entra y por aquí me sale, eso te da también un valor, valor, ¿por qué no decirlo? Un valor ante las vicisitudes. Exactamente. Entonces cambiaron dos de las vicisitudes que tenían, se las cambiaron por plasma. Bueno, tú fíjate, Martin Gruyère, cómo se benefició de esa teoría para luego la elaboración de quesos, ¿verdad? Mucho, y Sansonite, el grandísimo poeta, que también hacía maletas. Como poeta es más desconocido, pero como fabricante de maletas fue grandioso. Bueno, y como poeta también, como fabricante de maletas. Entonces, el taladrismo, ¿por qué no superó el siglo XX? Bueno, pues porque surgió en el XIX. Entonces, cuando una cosa surge en el 19 tiene un tiempo, o sea, las cosas tienen un tiempo, tienen un desarrollo, o sea, es lo que se llama el ser vivo, nace, crece, se multiplica y muere. Entonces, eso, por ejemplo, aplicado en el mundo de la cometa, no da ningún resultado. O sea, tú la cometa intentas que se reproduzca, no se reproduce. No puede reproducirse. ¿Qué le pasa al taladrismo? Que por no reproducirse, por intentar seguir un poco lo que se dice el hilo de la cometa, entonces seguir esa especie de aura luminosa que tiene la cometa, la cometa de la anacoreta. Todas las cometas tienen siempre una anacoreta. Una anacoreta debajo. O sea, muy próximo. Si los amigos de la Rosa de los Vientos levantan una cometa, seguramente van a encontrar una anacoreta debajo. Una anacoreta. Sí, porque esto precisamente, esto he hecho mención antes de Sansonite, esa era la poesía de él. Decía, hay una cometa y una anacoreta. Ese fue uno de los más grandes poemas que hizo Sansonite. Por eso se hizo famoso por las maletas. Por las maletas, sí. Y no por otra cosa. Sí, así es la historia. Bueno, así es. Hemos explicado en una breve síntesis. Sí, breve síntesis. Síntesis. Todo este movimiento de pensamiento científico en el siglo XIX, Black and Decker, Berbiquí, grandes nombres que han pasado al olvido, pero que gracias a Chispa y Muelle estamos recuperando en estas noches inquietas de la radio. Así es. Qué gran trabajo. Sí, me alegra mucho el poder sacar esto a la luz. Porque por Edison. Al fin y al cabo todo es luz. Sobre todo con Edison. Edison era osco, Era osco.
Era de difícil trato. Sí, pero bueno, muy bueno. Como luminotécnico era extraordinario. Porque además bueno, esto luego se lo transmitió también a Lampedusa. Y le dijo, todo movimiento es continuo hasta que se detiene. Hasta que se detiene. Bueno, pero tuvo grandes enemigos. Osram era un gran enemigo de Edison, ¿eh? Sí, lo que pasa es que era budista. Y entonces era distinto. O sea, concebía la vida de otra manera. Se dedicaba al tai chi. Era así como gimnasia musical. Como gimnasia musical, sí. Es otra cosa. En Chispa y Muelle, tiempo para la consulta. El doctor Pepín Tré atiende gustosamente. No, me gustó. No, en plan colegas, hombre. En plan colegas. Sí, vamos a quitarle esto solemnidad. No, ni doctor ni nada. Nada. De andar por casa. De andar por casa, Pepín Tré va a responder a todas vuestras preguntas, muy gustoso. Vamos a ver. Ya veremos. Macarena Yagüe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Vienes con dudas, ¿no? Tengo con muchas dudas, pero ya las iré aclarando a lo largo de varios programas. Muy bien, ¿qué dicen nuestros amigos? Sí, bueno, pues Raúl de Valencia te pregunta sobre los peróxidos yodados de la surrealidad coherente. Bueno, pues eso está dicho ya. Eso que este muchacho pone muy poca atención. La pregunta se responde en sí misma, ¿no? Efectivamente. Si tú lloras, léeme denunciado, por favor. El enunciado es sí. Los peróxidos yodados de la surrealidad coherente. Por natural. Es una redundancia. Un poco sí. Bueno, un poco sí, porque si la coherencia, por lo que fuera, porque me imagino que cuando hablas de yodados quiere decir mercromina, ¿no? Se está refiriendo a lo que es la seriga, claro, que es un poquito cuando si una coherencia, por lo que sea, se cae, porque la llevas un domingo por la mañana, que la llevas a lo que sea, a comprar churros, y tú vas con tu coherencia, esa coherencia, por lo que sea, le cae un peñasco, porque hay peñascos que no saben ni hacer los domingos por la mañana, y entonces le caen a la coherencia, entonces se hiere, y entonces la llevas. Entonces le das pero eso puede ser simplemente como antiséptico. Martínez, buenas noches. Vamos con la siguiente consulta para Pepín Tré. David te tiene una pregunta para Pepín. Dice, en su primera participación comentó que el universo es poroso. ¿Quiere decir con esto que las galaxias son piedras pómez? Pues mira, qué gran cuestión. Ha puesto el dedo de la llaga. En este caso en el callo. Sí, en el callo, porque eso es el símil. Siempre la piedra pómez se ha utilizado para quitar esas durezas. Entonces, digamos que la piedra pómez lo que hace, el universo es blando. O sea, el universo, quiero decir, el macroéter. Para entender. El macroéter. El macroéter es dúctil. O sea, tú puedes meter, por ejemplo, el macroéter en una botella, no porque no te cabe, pero en 6 botellas, sí. o sea, 6 botellas llevado, por ejemplo, elevándolo a una potencia que fuera, por ejemplo, o sea, 6 botellas elevadas a la presión. A la presión de potencia de 1500 como potencia, estoy hablando de potencia, elevada a la 1506 potencia, sería capaz de contener el cosmos en la forma voluntaria que tú quisieras. O sea, que tú le dijeras, además entiende el lenguaje oral perfectamente. Entonces, él lo recibe a través del poro, como decía, tiene una parte de metacrilato que es la que permite la respuesta, porque si fuera todo sólido, si fuera hormigón, o sea, en todo, o sea, hormigón lleva, pero no todo. Tiene que llevar, o sea, va estratificado, ya lo dijimos, lleva el hormigón, lleva en la piedra pómez, efectivamente, como símil de los planetas, y el metacrilato, que lo cubre todo y permite el tilintintin de las estrellas, tilintinear, lo que se llama tilintinín. ¿Sí, Macarena? Bueno, pues tenemos un correo de Juan de Tenerife al que le gustaría saber qué piensa sobre la repercusión de la cochinilla floridiana lentejera en época de celo en la economía de Zimbabue y si esta no tiene nada que ver con la otra. En principio no tiene nada que ver con la otra, pero sí le puedo decir, cuidado, o sea, relajarse, porque ten en cuenta que en Zimbabue tienen uno de los más preciosísimos animales, que es la oruga canora, que es un precioso animal que precisamente tiene como alimentación a la cochinilla, lo que se llama la cochinilla lentejera. Entonces, cuando aparece la cochinilla lentejera, que siempre además se hace anunciar, la cochinilla lentejera nunca te sorprende, nunca te va a pillar por sorpresa, nunca te va a pillar de espaldas, porque tiene
tiene una especie de pequeños batiscafos que van bajo el agua anunciando su presencia. Su presencia. Entonces, cuando ya llega por fin la cochinilla lentejera, surge la oruga canora, que es un poco, se puede considerar, es la insignia de Zimbabue. Lo lleva en su bandera. La bandera de la oruga canora. Una oruga canora. Entonces, la oruga canora, precisamente con sus cantos, no tiene que ni siquiera dedicarse a la ingesta, porque son muy respetuosos con el medio ambiente. Muy nobles. Muy nobles, tú lo has dicho, son animales nobles. La oruga canora es noble, es besucona, es cariñosa. Bueno, quiero decir, resumiendo, es un animal de compañía perfecto. Perfecto. Ahí lo tienes. Sí, Martín. Hablando de animales, Paco Aguilar dice: ¿cuál es el mejor remedio contra el chungo estrumbiforme bovino? Dormir. Además es que en eso coinciden todos, ¿eh? Sí, dormir. Es que donde el humano, donde damos nuestra máxima dimensión es durmiendo. Eso está clarísimo. O sea, no hay logro mayor que el humano y la humana durmiendo. Bueno, es más, yo soy un defensor de la paz, y entonces yo creo que los ejércitos es algo que deberían dedicarse. Mira, los generales, tío, a sobar todos, a sobar. Sí, todos a dormir. A dormir, pero tiempo y tiempo y tiempo. Y con eso quedaría ratificada esa teoría. Sí, la de la oruga canora, sí. La oruga canora y la lentejilla de Zimbabue, sí, efectivamente. Adelante, Maca. Bueno, pues el último correo que tengo yo es algo confuso, y es que Álvaro pregunta que Pepín 3, ¿cuándo sacan tu versión 4? Está trabajando Gate. Pero pasa que está muy liado, pues la verdad, porque es un hombre porque tiene que atender muchas cosas, pero la verdad es que sí, la verdad es que están. Yo calculo que posiblemente a mediados del año próximo estamos ya salgo con un disquete, paso a ser digital, porque yo no soy analógico todavía, soy nacido analógico, como la mayoría de nosotros. Ahora ya no, claro, ya voy a ser digital, porque voy a llevar unos catéteres. Les voy a llevar el sálvase a la parte. Entonces conectar a unos samples y yo ya no voy a tener que ir al servicio ni nada, saldrá por la impresora. Va a ser definitivo. Vamos con la última cuestión. Óscar habla de onicofagia. Dice: doctor Pepín 3, ¿qué puedo hacer para superar esta adicción? Onicofagia. Hombre, pues limarte las uñas, amigo. Arregladitas, hombre. Vete curioso. Hombre, por qué. Claro, hay que llevarle de cualquier manera. Bueno, pues hasta aquí nuestra chispa y muelle con Pepín 3, que ha sido fantástico, nos hemos pasado un reto delicioso. Y vamos a seguir ahondando en nuevas teorías. Sí, hombre, la semana que viene. Científicos que quedaron olvidados por el polvo. Sí. O quedaron olvidados debajo del polvo. Sí, o quedaron olvidados. Sí, incluso. Y el polvo se fue por otros sitios. Sí. Magníficas escuelas de pensamiento que hay que reivindicar. Consultas de nuestros oyentes. Todo el maravilloso universo de Chispa y Muelle, de Pepín 3. Sí, lo que es el conocimiento o el desconocimiento, que al final es exactamente la misma cosa. Sí, todo es luz. Todo es luz, exactamente. Es la pescadilla que se muerde la cola. Es la mugre y la uña. Es la pescadilla Oscar, como Edison. Uy, cómo era. Y al fin y al cabo, si ustedes quieren medir algo, pues recurran al codo egipcio, que tampoco está mal. Gracias, Pepín. Mejor que el normando. Hasta la semana que viene. Hasta luego. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián.